Eh, ¿Te parece si antes de estudiar oramos? Vamos a orar al Señor, ¿ya? Padre, gracias por poder reunirnos de esta manera. Gracias por adorarte. Gracias por poder bendecir tu nombre, Señor. Y reconocer que aunque este año, Señor, ha sido un año muy distinto, podemos mirar y podemos ver que tu mano siempre ha estado con nosotros. Oramos, Señor, por este capítulo, por este salmo, el 13. Que nuestro corazón pueda abrirse a tu palabra, Señor. Que pueda, Señor, guardar nuestros corazones y que nuestro corazón sea una buena tierra donde tu palabra, Señor, pueda dar el fruto. Para que nuestra vida se parezca más a Jesús, Señor, cada momento. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, se escucha bien. Gracias. Bueno, vamos a Salmos capítulo 13 entonces. Vamos a ir al Salmo 13. Hemos estado viendo todos estos salmos de David. David es un hombre, ha sido un reconfortante en realidad estudiar cada miércoles estas alabanzas. En ellas nosotros vemos numerosas situaciones que todos pasamos en la vida y creo que en más de alguna de las situaciones nosotros nos podemos sentir identificados con David por situaciones diversas que trae la vida. Y lo que nos recuerda, ¿cierto? Que hemos dicho siempre en estos salmos que la vida no es pareja y que esta vida tiene en realidad situaciones muy particulares, nunca olvidándonos de que estamos en un mundo que es caído, entonces es esperable que haya todo este tipo de situaciones, todo este tipo de problemas, todo este tipo de dificultades. Nos enfermamos, somos febles físicamente, somos vulnerables, somos cristianos, pero no por eso exentos de todo este tipo de cosas. Y no somos inmunes a los problemas, no somos inmunes a los males propios de un mundo caído. El Señor Jesucristo nos prometió una nueva vida, un lugar nuevo y un cuerpo nuevo, en que ahí sí las cosas van a ser distintas, pero en esta vida donde nosotros somos peregrinos y extranjeros, sí vamos a enfrentar ciertas situaciones distintas en nuestra vida, desilusiones, un montón de cosas. Entonces es bueno abrir el libro de Salmos y gracias a Dios por el libro de Salmos que poéticamente el Señor nos habla a través de las distintas situaciones que ocurrieron a los escritores de este gran libro. Vamos a leer versículos 1 y 2 de este Salmo 13. Debo confesar que originalmente iba a ver el Salmo 13 y el 14, incluso el 15. Nada de eso va a pasar porque solo en el 13 nos vamos a concentrar. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, estos primeros dos versículos, la verdad es que si los estudiamos, los leemos, en realidad es para deprimirse. Estos dos primeros versos, y es como que si estuvieras escuchando a alguien que está pasando, evidentemente es escuchar a alguien que está pasando una situación muy, muy adversa. Habla de enemigos, por ejemplo, que están sobre él, habla de enemigos, habla de un montón de cosas, pero es David, recordemos. Muchos dicen que este salmo fue escrito cuando justamente David era perseguido por Saúl. Recordemos que
la historia, ¿no? Nos dice que obviamente cuando David fue al campamento de Israel y vio que eran amenazados por este gran paladín de los filisteos llamado Goliat, ¿verdad? Nadie se atrevía a hacerle frente a él, y cuando David fue, siendo el más pequeño de sus hermanos, y observó lo que estaba ocurriendo, entonces David dijo, oye, ¿por qué nadie pelea con él? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios que tiene a un hombre así? ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Qué pasa con la confianza en el Señor? Y él fue entonces con sus propias herramientas. Saúl empezó como a pasarle su armadura, pero en realidad David no necesitaba de algo ajeno. Él era él, nunca, no era cómodo para él la armadura, porque lo más difícil hacer en esta vida es ser alguien que Dios no te hizo. Entonces, David usó las herramientas que Dios que sus talentos, que el Señor le dio en sus talentos. Él era un joven pastor, entonces utilizaba la onda periódicamente para defender a las ovejas, qué sé yo. Y él fue a Goliat, derrotó a Goliat. Y entonces cuando él vuelve al campamento, entonces todos empiezan a alabar al Señor, a Dios, y empiezan a decir, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y comenzaron los problemas para David. Pero por eso es importante entender algo. Comienzan los problemas de David no porque él haya sido malo, no porque David haya hecho algo malo. David hizo algo bueno. De hecho, David fue usado por el Señor grandemente para derrotar al enemigo que estaba intimidando el campamento de Israel, a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Pero eso le trajo envidia por parte de Saúl. Y Saúl, cuando escuchó esa canción de la gente, Saúl hirió a 100.000, David a sus 10.000, Saúl dijo, ahora falta poco menos que le den el reino. Se enojó, tuvo envidia en su corazón. Y desde ese día, como decimos en buen chileno, se le atravesó la figura de David, aquí lo tenía, y comenzó a perseguir a David durante toda su vida y no descansó persiguiéndolo. En un momento le lanzó le lanzó una de estas lanzas. David cuando tocaba para él, David se hace como el quite, la lanza queda en la pared. Imagínate lo que significaba una situación así. Y no contento con eso, Saúl persigue a David. Imagínate. Entonces, tú dices, bueno, David fue usado por Dios. David hizo lo que tenía que hacer. Él, podemos decir, era un buen cristiano, ¿no? Un buen cristiano. Pero mira lo que le ocurrió. Mira lo que le trajo a hacer la voluntad de Dios. Y creo que eso aquí hay un mito muchas veces que tenemos, y que es importante que nosotros entendamos algo. Que el cristiano va a enfrentar persecuciones. Vamos a tener y tenemos enemigos. Eso es inevitable, que en algún momento haya un conflicto con aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Y David tenía como enemigo a Saúl. Ahora, es muy probable, y lo más probable, es que este salmo lo haya escrito bajo esa fuerte persecución que Saúl hizo a David durante gran parte del tiempo. Lo buscó. Y lo buscó tanto, y fueron tantos años viviendo esa persecución, que probablemente llega a este momento en que David dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová? Entonces, lo primero que nosotros vemos en este salmo vemos a David derramar su corazón delante del Señor. ¿Te fijas que hay algo importante? ¿Te fijas que él, al primero que acude, no al último, al primero que acude, es a la oración?
Su corazón se inclina y sus rodillas se doblan hacia el Señor de su vida, hacia el Señor del Creador del cielo y la tierra, hacia su Señor, hacia su Dios. Entonces vemos en eso en David algo tremendo, una enseñanza tremenda. David es alguien que está llevando todas sus emociones, todos sus sentimientos a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Por eso David es mencionado en las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque haya sido perfecto David. Ya sabemos bien que no hay nadie perfecto. El Salmo que viene, el Salmo 14, dice, todos se desviaron a una, no hay nadie que haga lo bueno. Así que David no era bueno ni perfecto. Pero tener un corazón conforme al de Dios significaba que David conocía perfectamente sus limitaciones y sabía la grandeza de su Señor y conocía esa característica del Señor que es tan importante. Conocía su justicia, pero también conocía su misericordia y su amor y su perdón. Y él era humilde. Tener un corazón conforme al de Dios significa tener un corazón humilde delante de Dios. Y él lleva sus emociones, lleva sus sentimientos a los pies del Señor y lo hace antes de cualquier otra cosa. Fíjate tú que cuántas veces nosotros lidiamos con problemas o situaciones difíciles y lo primero que hacemos es tratar los problemas nosotros, ¿verdad? ¿Cierto que a veces pasa eso? A veces nosotros cuando nos sucede algo, cuando nos sentimos atormentados por situaciones, por problemáticas o por algo, hablamos con el amigo, hablamos con el pariente, hablamos con no sé, mi confidente, hablamos con otro amigo, vamos a todas partes buscando por ayuda, por todos lados y hasta llegamos incluso hasta allá al psicólogo, al psiquiatra, a todos lados buscando la solución. Y cuando ya las cosas están hasta acá arriba, que finalmente sobrepasa todo, doblamos las rodillas y nos humillamos delante del Señor. La diferencia con David, que David lo hacía ya, porque él sabía el Dios que tenía. Qué triste es cuando nosotros tratamos de disfrazarnos de superhombres. Y sabes que está bien, que tienen que entender eso, familia, tenemos que entender eso. Tú no eres un superhombre ni una supermujer, ni tampoco un superhombre de Dios y una supermujer de Dios. No existen esos superhombres de Dios ni supermujeres de Dios. No existen en las Escrituras. Nosotros le hemos puesto esos títulos a hombres como Pablo, a hombres como Pedro, a hombres como Elías, pero no fueron, las Escrituras no los mencionan como superhombres espiritualoides, grandes, fuertes, no. Los mencionan con personas con pasiones como las tuyas y como las mías. La Escritura dice que Elías, por ejemplo, era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. David, sujeto a pasiones como tú, como yo, no tenía nada distinto. Pablo, sujeto a pasiones como todos nosotros, él decía, yo soy el primero de los pecadores. Pablo. Tenemos ese mal concepto de tratar de disfrazarse de algo que no somos, de súper espirituales, de súper hombres, y queremos tratar de superar las cosas para que nadie diga que yo no soy espiritual y tomo las cosas en mi fuerza y trato de solucionar los problemas añeque, para que el hermano no me diga nada porque no vaya a ser que me vea flaquear, ¿verdad? Y te digo algo, no tengas miedo a que las personas vean cómo flaqueas. Porque con eso no estás demostrando que no eres creyente ni cristiano. Estás demostrando que eres un humano que necesita del Señor. De lo contrario, Jesús no habría llevado a sus discípulos a llorar con él. Jesús llevó a sus discípulos y lloró en Getsemaní. Y sus discípulos estaban al lado rendidos de sueño. A Jesús no le dio temor que sus discípulos lo vieran llorando delante de la tumba de Lázaro. No porque Lázaro había muerto, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloraba de ver el dolor de las personas que estaban a su alrededor, sufriendo la muerte de Lázaro.
A Jesús no le dio vergüenza tampoco de mostrarse llorando frente a Jerusalén cuando venía entrando. En Lucas lo vimos, ¿se acuerdan hace unas semanas atrás? Llorando sobre Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como una gallina junta sus polluelos? Si conocieras este tu día, Jerusalén. Sus discípulos lo vieron llorar. Esa cosa religiosa que muchas veces tenemos, que pensamos que llorar es de falta de fe o de debilidad. ¿Sabes quién tendría problema con eso? Jeremías. Porque Jeremías era el profeta llorón. Tiene un libro entero llorando. El libro de Lamentaciones. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos creemos súper espirituales, súper hombres, fuertes, ¿no? No, ¿cómo me va a ganar esto a mí, cierto? Eso no tiene otro nombre sino que orgullo. Es un orgullo que pareciera ser que no es, pero es. ¿Por qué? Porque queremos nosotros tomar las riendas de las situaciones. Y finalmente, cuando ya no tenemos fuerzas para nada, ya cuando ya hemos ido a todos los amigos y tenemos el colon así de hinchado, el colon irritado, cuando ya nos duele la cabeza y tenemos jaqueca, nos acordamos que hay un Dios, que somos sus hijos. Y eso es triste, porque el Señor siempre ha estado ahí, y es la primera instancia. David lleva al Señor en primera instancia, no en último lugar, toda su tristeza, toda su frustración, todas sus emociones, todos sus sentimientos. Porque David sabe que Dios es accesible. Y que Dios, y si vamos con un corazón humilde, David sabe que Dios lo va a oír. Ahora, si te das cuenta, en solo estos dos versículos vemos 4 hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez has dicho esa palabra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cierto? Señor, ¿hasta cuándo voy a pasar esta situación? Señor, ¿hasta cuándo tendré que aguantar a tal persona? Señor, ¿hasta cuándo tendré que vivir con esta problemática? Señor, ¿hasta cuándo? O sea, podemos sacar por conclusión que David entonces está aburrido de una situación que le está ocurriendo. Probablemente Saúl lo ha perseguido durante años y él dice: ya está bueno ya, ¿no? Ya está bueno ya. ¿Te has sentido así? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Has sentido que estás pasando una situación que es súper larga, que ya como que dices que ya es mucho ya, que no puedes soportar más? ¿Ya? Decir hasta cuándo es como decir ya, o sea, ya está bueno, ¿cierto? Yo me he sentido muchas veces así. Esa frase ha salido de mi boca en algunos momentos. Y he dicho, ¿hasta cuándo? Y en el fondo eso es cuando ya empezamos a perder la paciencia, cuando ya empezamos como las cosas a sobrepasarnos, ¿cierto? Nos sentimos ya vulnerables, sentimos que ya no vamos a soportar más, como que llegamos al tope. ¿Mm? Recordemos, David está siendo perseguido por sus enemigos. Saúl lo quiere matar y lo buscó con esa finalidad. Ahora, ¿cuáles son estos 4 hasta cuándo que encontramos en estos primeros 2 versículos? Primero, David sentía que Dios parecía haberlo olvidado. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Primero, entonces David sentía, no es que haya sido así, pero él sentía que Dios lo había olvidado. Entonces, sin duda aquí nosotros estamos viendo que son situaciones de larga data, lo que está pasando con David.
Y cuando hay situaciones como que vienen de largo alcance, de largo tiempo, tendemos a pensar que Dios nos ha olvidado. Sin duda este año ha sido muy distinto. Y sabes que decimos, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados con el COVID, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Pero quién sabe que puede haber situaciones más trágicas que un COVID. Que nosotros no sabemos, que puede venir a nuestras vidas, a mi vida, a cualquiera de nosotros. No lo sabemos eso, ¿no? Nunca lo vamos a saber. Porque nosotros no tenemos el control de las situaciones. Pero sentimos muchas veces, cuando pareciera ser que son situaciones de larga data, cuando son situaciones que nosotros ya decimos, ya está bueno, es como que parece ser que Dios nos haya olvidado, ¿cierto? Ahora, independiente de cómo nos sintamos, ¿no? Es importante llevar eso a los pies del Señor. Porque recuerda algo, el Señor conoce cómo me siento, no lo que le hablo. Me explico, ¿sí? Es importante eso. Hermano, ¿cómo estás? No, si estoy bien. Cuando por dentro sé que no lo estoy, ¿no? Dios sabe cómo estoy realmente. Puedo engañar a los hermanos, pero al Señor no lo puedo engañar. Y ahí está esperando el Señor que yo vaya, pues, y sea sincero. Señor, ¿sabes qué? Esto me pasa. Siento que tú no estás conmigo. No es pecado en que tú derrames tu corazón al Señor y le seas honesto. No es pecado que le digas, Señor, ¿sabes qué? Yo no te veo. Pareciera ser que no te veo. No hay pecado en eso. Estás derramando tu corazón delante del Señor. Ahora, independiente de cómo nos sintamos, hay una verdad que nosotros tenemos que tomar para nosotros y creer. En Isaías capítulo 49, versículo 15, dice lo siguiente. Búscalo un momento. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Una promesa de Dios aquí. Fíjate, está la posibilidad de que una madre que dio a luz se olvide de su hijo. Aún está esa posibilidad, ¿no? Sobre todo en un mundo tan malvado como el que vivimos, en que no solo las madres no quieren a sus hijos, no quieren tener hijos, sino que además quieren matar a los que tienen adentro. Pero aunque exista esa posibilidad, Dios nos dice aquí que Él nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia ni contexto, se olvida de que somos sus hijos. Dios no pierde la memoria, ¿no? Dios sabe perfectamente quién eres. Recuerda que Él tiene contado hasta tus cabellos y Él nunca se olvida de nosotros. Nunca. Él es nuestro Padre. El hecho que nos ocurran cosas que nosotros consideramos malas aparentemente o que pensemos que nunca van a terminar, no significa que Dios nos haya olvidado. Dios siempre está con sus hijos. Y en el momento más oportuno, su mano de misericordia aparecerá para levantarnos en el momento más oportuno y decir, vamos hijo, levántate, caminemos, ven, párate, párate.
¿sabes qué? No te preocupes en exceso si de repente pierdes incluso la esperanza. Porque Pablo, por ejemplo, considerado uno de los grandes hombres de fe, pasó muchísimas situaciones complicadas. En una oportunidad lo apedrearon, yo creo que hasta matarlo, creo que eso es algo que yo creo. Yo creo que derechamente lo mataron y que luego volvió a la vida. Lo apedrearon en una ciudad afuera y luego él se paró, es como que se sacudió, o sea, hubo algo sobrenatural ahí y continuó predicando. En una de las situaciones que ocurrió, un naufragio, nos dice que Pablo, junto con toda la tripulación, habían perdido la esperanza de quedar con vida. Hasta que Jesucristo se le aparece, un ángel del Señor se le aparece y le dice, tranquilo, no se va a perder la tripulación. ¿Por qué? Porque todavía había planes para Pablo. En 1 Timoteo 1:12 Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Palabras de un gran apóstol, ¿no? Sí, él nos dijo, gracias por mis fuerzas, gracias porque yo tengo ñeques y porque yo pude ir a Colosa, a Éfeso, hice las 3 giras misioneras. Mira mi currículum, mira, tengo 3 giras misioneras, tengo naufragio, todo. Doy gracias al que... Y todo esto, gracias a mi fuerza, no. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo, a nuestro Señor, a Jesús. Él nos fortaleció. No fue mi ñeque, no fue mis técnicas de relajación, no, fue el Señor. El Señor siempre te guardará, siempre. Y el día que Él no me guarde, es solamente porque Él quiere tratar conmigo o me va a llevar a su presencia. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? La respuesta en Isaías. Aunque la mamá de la cual naciste te haya olvidado, yo no me olvidaré de ti. Segundo, David sentía que Dios había escondido su rostro de él. O sea, es como que él sentía que Dios como que había girado su rostro y decía, no lo voy a mirar, no lo voy a ver, ¿no? Como que sentía que Dios estaba distante. Y siempre tendemos a pensar eso, ¿verdad? Como que en estos problemas, así como en estas situaciones difíciles, como que nos cuestionamos, decimos, bueno, ¿está Dios o no está con nosotros? O sea, parece que se olvidó de nosotros. Parece que Él no viera lo que estoy pasando. También es algo muy común pensar que Dios está escondiendo su rostro de nosotros. Son cosas que para nosotros son cosas que son reales, ¿no? Hemos pasado esas situaciones. Lo sentimos también así a veces. Ahora, algo importante que tenemos que aprender y también entender respecto a los sentimientos y a las emociones, porque aquí hay mucho de eso, ¿cierto? Hay mucho de sentimientos y emociones. Importante recalcar que Dios nos hizo con emociones y con sentimientos, o sea, eso es algo que viene de Dios también. Dios nos creó con personas afectivas, en sociedad, que pudiéramos dar cariño, que pudiéramos sentir emociones diversas como la rabia, como la alegría, como la tristeza y todo ese tipo, toda esa gran cantidad de emociones y sentimientos que hay en los seres humanos. Dios también somos parte es parte de eso, ¿no? Bueno, de hecho, a Dios se enojó por tal cosa, se airó por esta otra, su corazón le dolió o le pesó tal cosa, ¿verdad? O sea, también hay ahí como sentimientos, pero
No es pecaminoso necesariamente sentir estas cosas. Tristeza o rabia. Hay algunos que dicen, un cristiano no puede pasar depresión. ¿No? ¿Y Elías no era cristiano? ¿No era cristiano él? ¿Lo dejamos afuera? ¿Qué hacemos con Elías? Y justo después que Dios lo usó tanto, entonces no hay que satanizar los sentimientos o las emociones, pero el punto es el siguiente, que si esos sentimientos o emociones me están llevando a un punto de no creer las promesas de Dios, guarda con eso. Ahí tengo que empezar a parar, a chantar las motos, ¿no? No es pecaminoso emocionarse, expresar sentimientos de lo que me pasa a Dios. Aunque esos sentimientos no sean a veces políticamente correctos delante de Dios, si finalmente sabe Dios cómo yo me siento. Mira, una de las cosas más grandes que uno aprende cuando es papá es a entender más la relación que Dios tiene como padre con nosotros como sus hijos. Probablemente los que no son padres todavía no entienden esa relación, como en su totalidad, yo sé que sí entiende, pero cuando yo fui padre, entendí más cosas respecto a una relación padre-hijo con mi Padre Celestial en este caso. Por ejemplo, yo prefiero que mi hijo, mis hijos, vengan y me digan, papá, me siento mal por esto, estoy triste por esto otro, a que vengan y yo les pregunto, ¿qué te pasa, hijo? Y ellos me digan, nada. ¿Qué te pasa, hijo? Nada. ¿Seguro? Nada. Yo prefiero 1000 veces que me digan, ¿qué te pasa, hijo? Papá, me pasa esto. ¿Tú crees que Dios no desea lo mismo? ¿Ser nuestro Padre? Dios no quiere que tú le escondas tus cosas. Cuando hicimos un discipulado, el 2, ahí salió una historia muy interesante de que nuestra vida, nuestra relación con Dios era una casa, que había un lugar para la lectura de la palabra, había otro lugar para la oración, había otro lugar para esto, pero cuando empezamos a faltar o a tener piezas cerradas, Dios no puede meterse ahí porque nosotros no lo dejamos. Tenemos que abrirle esa puerta para que Él intervenga. Importante. Tienes que decirle lo que te pasa, Señor. Jesús le dijo a su Padre Celestial, Padre, estoy triste. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero dijo finalmente, pero no quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer la tuya, Señor. Pero Jesús nos enseñó a derramar nuestro corazón delante del Padre. Y cuando Él entendió, o cuando Jesús dijo, ok, aquí me separó de esa oración, dijo, vamos, y tuvo la fuerza de enfrentar la cruz. Dios desea oírte. Acuérdate de la invitación de Jesús en Mateo 11:28, que lo sabes de memoria, yo creo, ¿no? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo, dice el Señor, yo los voy a hacer descansar. No tu amigo, no tu pariente, no tu vecino, no tu médico, no tu psiquiatra, no tu psicólogo, no. El que te va a hacer descansar es Jesús. Y a Él tienes que llevar tu situación. Y si estás en pecado y estás sufriendo cosas por causa del pecado,
anda y arrepiéntete delante de Él, ponte a sus pies y arrepiéntete. Y Él te va a perdonar y Él te va a levantar y te va a limpiar y te va a restaurar. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Tercer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Versículo 2, con tristezas en mi corazón cada día. Ok. Mira lo que está diciendo David aquí. Había tristeza en su corazón, lo sacamos por conclusión, ¿verdad? Hay tristeza en su corazón. El problema es que él estaba tomando consejos, estaban viniendo de él mismo en ese momento. ¿Te das cuenta? ¿Hasta cuándo pondré consejos? Él mismo como que se estaba autoaconsejando en mi alma con tristeza. O sea, la tristeza que él sentía, él comenzó a tomar de eso para aconsejarse. O sea, estaba cometiendo ese error, ¿no? De decir, me voy a aconsejar a mí mismo, ¿no? Es como algo así. Y sabes que ese es un problema que nosotros recurrentemente cometemos. Un error es que pensamos que nosotros tenemos la respuesta. Pensamos y buscamos las respuestas en nosotros mismos. Buscamos esas respuestas dentro de nosotros y cuando no las tenemos, entonces nos deprimimos, nos entristecemos. Y cuando eso es un momento en realidad de ir al Señor, de derramar nuestro corazón, como lo está haciendo David, ¿ves? A él no le gusta aconsejarse él mismo. Él busca el consejo de Dios, no su propio consejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante, más profundo de eso. Y el cuarto, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo será enaltecido? Versículo final del versículo 2, mi enemigo sobre mí. Es decir, David no quería y estaba observando que pareciera ser que sus enemigos, que eran malvados, que no eran temerosos de Dios, si ese era el problema, parecía ser que ellos iban a ganar. Parecía ser que Dios le iba a dar la razón a ellos y no a David, que era su hijo. Entonces eso le provocaba tristeza. Todas esas cosas David se las lleva al Señor. Ve y dice, ¿hasta cuándo? ¿Ves? Ahora, mira los versos 3 y 4. Qué interesante. Dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. O sea, mira, hace un rato David estaba diciendo que parecía que Dios lo había olvidado, ¿se acuerdan? Como que él giró su rostro y no lo estaba mirando, pero ahora dice, respóndeme Jehová, Dios mío. O sea, David sabe que no hay otro camino, que no hay otra solución que seguir clamando. Y esto es muy importante que lo entendamos, familia. David no va al mundo por ayuda. Aunque se demora el Señor en responder, al único que David va es al Señor, porque es en el único en el que confía, pese a que pareciera ser que su rostro se ha dado vuelta. David nunca dijo, bueno, como Dios ya no me respondió, así que me voy al tarot, me voy a los brujos, me voy a los sabios de este mundo. No, David dijo, no me responde, pero yo voy a seguir clamando. Qué tremendo ejemplo. Y nosotros no nos responden. El Señor no nos responde una petición y nos enojamos con el Señor. Cristiano de goma, ¿no? De mentira. Ah, Dios no me dio esto, me voy. No era lo que yo esperaba. David sigue insistiendo con su Dios. ¿Sabes? Y esto es importante, familia, mira.
Dios a veces está esperando que desesperadamente vengas a Él. Quiere que vengas desesperadamente a Él. Y la única forma de hacernos ir desesperadamente a Él es que te pase algo extremadamente grave, porque Él sabe que si no se te pasa algo extremadamente grave, vas a seguir y directo a un precipicio. La única manera en que muchas veces vayamos a Dios es que nos pasen situaciones extremas. Qué pena eso. Dios a veces está esperando que desesperadamente vengas a Él para darte su misericordia. Para darte su misericordia. Para darte su protección. Para darte su amor. Pero ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Ay, Dios no me respondió y somos impacientes y no oramos más. Pero mira a David, insiste, 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 porque David sabe que ningún hombre le puede dar la respuesta. Porque no hay ni protección, ni buena dirección en los consejos de hombre. Que lo único que David necesita y todas las respuestas que necesita están en su Dios y su palabra. ¿Crees eso? ¿Crees de verdad eso? Te desafío. Te desafío. ¿Realmente crees? ¿O Dios no es suficiente? Que tienes que ir a otro lado. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, David tenía un sueño, es como, onda, me van a matar, ¿no? Alumbra mis ojos. ¿Sabe lo que significa eso? Alumbra mis ojos. Cuando una persona muere, se le opaca, ¿cierto? La luz, dice que su luz se fue. Es como que la luz de la vida claramente se ve que se fue cuando uno le observa los ojos al difunto. Están sin brillo. David lo que está diciendo con eso de alumbra mis ojos es decirle a Dios, Dios, dame vida. Aviva mi alma, Señor. Dame vida. David sabe que el único que lo puede revivir es su Señor. No hay nadie en este mundo que te pueda revivir, que pueda darle a tu vida vida de verdad, que Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino a dar vida. ¿Y qué vida vino a dar? Dígalo usted en su casa ahí. Abundancia. No vidita así mezquina, abundante. Que si nosotros creíamos en Él, ¿qué iban a correr desde nuestro interior? Ríos de agua viva. Nadie te puede hacer revivir. Ni un profesional, ni un amigo, ni otro cristiano puede darte lo que tu Dios, este Dios, el de la Biblia, te puede dar. Alumbra mis ojos, Señor. Clama, no dejes de clamar. Sigue clamando, sigue pidiendo. No vayas por atrás de este mundo porque vas a cosechar maldad, vas a cosechar cosas malas para tu vida si te apartas y si vas por ayuda a otro lado. Dice la Escritura, no confíe en, que no tenga mi corazón, confíe en las fuerzas del caballo ni del ejército. Que no baje por ayuda a Egipto, sino que mire al Señor. Verso 5, mira lo que dice. Y acá el 5 y 6 son maravillosos. Dice, mas yo,
Ahora hace David un compromiso. Es como que él se despierta, es como que Dios le dio vida, ¿ves? En tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Mira, mira qué interesante. Más yo, es decir, mira lo que está diciendo David. Es decir, mira, esta es mi situación, Padre, esta es mi situación, Señor. El presente es malo, tengo malas situaciones externas, estoy pasando malas situaciones complicadas, situaciones externas difíciles, pero mi confianza está en ti, no en las situaciones, no, ni siquiera confío en mis sentimientos y mis emociones, confío en ti, Señor. David ha llevado su situación a los pies de Cristo y ahora manifiesta su total confianza en lo que Dios va a hacer. ¿Te fijas que David es sincero, entrega sus sentimientos y emociones al Señor, pero a la vez no se afirma en sus sentimientos y emociones? ¿En quién se afirma? En el Señor y sus promesas. Si ahí está el problema. El problema está cuando nosotros las emociones y todo eso, nosotros tomamos decisiones en base a ellas. ¿Te fijas? Ahí está el problema. Mira, David se ha humillado ante Dios y ahora ha manifestado su total confianza en lo que el Señor hará. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Mira lo que Pedro nos dice. Humíllense delante del Señor. Echen sobre Él sus ansiedades. ¿Por qué muchas veces nosotros insistimos en todas estas situaciones que nos ocurren, en tomarlas y en confiar en nosotros mismos? Las tomamos en nuestras fuerzas, nos engañamos a nosotros mismos diciendo, yo puedo salir de esta. ¿Cuántas veces lo has dicho, sí o no? Perdiste el trabajo, una relación que a lo mejor no era, y orgullosamente dices, yo puedo salir de esta. Eso es puro orgullo. Puro orgullo. Y el orgullo trae ansiedad. Hay una conexión directa entre orgullo y ansiedad. Porque cuando yo tengo orgullo, digo, yo puedo salir de esta. Yo tengo las capacidades de salir de esto. Y eso me impide llevar todo lo que estoy pasando a los pies de Cristo. E impide que Dios se mueva en mi vida. Pero cuando yo digo, no puedo, o digo, tal vez puedo, pero no quiero hacerlo en mis fuerzas, quiero hacerlo en las fuerzas del Señor, y me humillo, entonces la poderosa mano de Dios me levanta y yo puedo, y cuando yo echo toda mi ansiedad sobre Él, sobre Cristo, sobre el Señor. ¿Sabes? Yo no puedo. Me declaro incompetente, no puedo. Cuando Edgar se fue a México, el Señor ya me había llamado al ministerio por lo menos 2 años antes que él se fuera. Ya me estaba llamando al ministerio, ya me había llamado ya. Yo simplemente esperaba nomás. No sabía dónde iba a pastorear ni dónde, pero el Señor me había llamado al pastorado. Y cuando el Señor me llamó, yo no quería para nada, porque yo no puedo. Jimena es testigo aquí de cómo me pongo antes de los estudios. Y no solo las transmisiones, cuando en la capilla lo mismo. Nervioso,
nervioso, pairear, me muevo, me pongo muy, muy, muy nervioso, aunque no se note, fíjense. Pero íntimamente el Señor me conoce. Y les digo, yo no puedo, no soy capaz. Yo necesito de mi Señor. Necesito del día tras día, ¿sabes? Necesito depender de su Espíritu Santo. Porque sin Él, yo no podría estar aquí enseñando lo que hoy el Señor me ha dado para enseñar, que es su palabra, no la mía. Deja de hacerte el fuerte, hombre, mujer. Deja de jugar a la Superwoman o el Superman. Porque te vas a cansar, te vas a agotar, porque vas a llevar la carga tú, porque eres orgulloso. Dios quiere que se la llevemos a Él y confiemos en Él. Verso 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¡Ah, qué maravilla! ¿Sabes qué? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces pensamos que el Señor nos quiere ver sufrir y quiere amargarnos la vida cuando en realidad no es así. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere amargarte la vida, hermano, hermana. Dios no quiere amargarte la vida. ¿Ah? Ahora, eso que Dios ve como lo mejor para mí, no necesariamente es lo que yo veo como lo mejor. Y es ahí donde yo debo de confiar en el Señor, en lo que Él me ha dicho. Dios sabe lo que es lo mejor para mi vida y que todas las cosas que me pasan cooperan para que mi vida sea más parecida a la de Jesús, porque recuerden que ese es el propósito de todo esto. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8, 28, 29? ¿Te acuerdas? Te recuerdo. Y sabemos, o sea, sabemos, es una realidad, que a los que aman a Dios, hay una condición. Todas las cosas les ayudan a bien. No solo las buenas, dice todas. Buenas aparentemente según nuestra percepción o malas aparentemente según nuestra percepción. Esto es a los que conforme a su propósito, no conforme al propósito de nosotros, son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas cooperan para bien, dice una versión. Ahora, ese pasaje, aclaremos, no nos enseña que si, por ejemplo, pierdo el trabajo, cuando dice que todas las cosas me ayuden a bien, significa, perdí el trabajo porque Dios me va a dar uno con el doble de sueldo. No, significa eso. O que, por ejemplo, me enfermé de esto, significa que, no, o sea, siempre tengo que tener cuidado cómo interpreto. Lo que significa, y lo que nos recuerda este pasaje, es que todas las cosas que nos ocurran, buenas y malas, finalmente van a cooperar en lo que Dios quiere hacer de nosotros. ¿Y qué quiere hacer de nosotros? Hacernos más parecidos a Jesús. Somos tan carnales para muchas veces ver lo de Dios que pensamos que todas las cosas ayudan a bien, significa que si pierdo un trabajo me va a dar uno con el doble de sueldo. A lo mejor me va a uno peor en sueldo, pero me va a hacer más parecido al carácter de Cristo. ¿Entienden? Finalmente, entonces, hermanos, verso 6, más cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En todo tiempo,
en todo momento, bajo toda circunstancia, podemos alabar al Señor, adorarlo y bendecirlo con nuestro corazón. No era una situación fácil para David, pero él adora a su Señor y lo alaba, simplemente porque Él es Dios. La situación de David no terminó aquí, pero él terminó adorando al Señor. ¿Por qué? Porque su vida fue entregada a los pies del Señor, todas sus situaciones. Quiero hacer el resumen para terminar de una aplicación. Número 1. Lleva todos tus sentimientos y emociones a los pies de Jesús. Todos. Todos. Segundo, no tomes decisiones ni te muevas en base a los sentimientos y emociones porque te vas a equivocar. Tercero, espera la respuesta de Dios y obedece. Y cuarto, glorifica y adora a Jesús, porque simplemente Él es Dios. Oramos.